Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 21 de julio del año 2021 con Gabriel Budiño, Teresa Herrera, Agustín Iturralde y Karina Novarese. Karina no está por acá, está en Roma, ya lo explicó hace un rato. Lo aclaro porque siguen viniendo preguntas y sorpresas de oyentes que no entienden qué haces de manga corta, ¿no? Todo eso. ¿Qué hace esta mujer que está mal del termostato? Sí. No, acá las cigarras son una peste y no saben cómo suena. Si suena muy fuerte me muevo de lugar, me avisan, porque ahora están tremendas. No, por ahora no. Cantando al sol como la cigarra. Por ahora no molestan. Vamos a un segundo tema. Canción. Segundo tema. Toda idea conjunta sobre el futuro del Mercosur está en duda, básicamente por Brasil y en menor medida por Uruguay. ¿Quién dijo esto? El canciller argentino Felipe Solá en una entrevista con el diario brasileño O Globo. En ese reportaje, Solá se refirió al anuncio de Uruguay de que buscará individualmente acuerdos comerciales con terceros países o bloques y también a la intención de Brasilia de que se baje el arancel externo común del Mercosur. ¿Qué dijo el canciller argentino? Dijo que su país está actuando como alguien que quiere preservar un matrimonio a pesar de lo que los otros hacen. Por un lado, focalizó sus críticas en la Cancillería brasileña y en el ministro de Economía del gobierno de Bolsonaro, Paulo Guedes. Según Solá, las actitudes hostiles de Brasil mataron el debate en el Mercosur, en particular debido a la negativa del ministro Guedes a analizar impactos que tendría una reducción del arancel externo común. Con Brasil no hay debate, conversaciones entre ministros, debates académicos, con empresarios, sindicatos, debates francos, todo eso es impensable, siguió diciendo el ministro Solá. Brasil defiende reducir el arancel externo común sin tener mecanismos de control del impacto de esas medidas sobre sectores productivos de nuestros países. No tiene en consideración la opinión de su industria ni la de la industria de los socios, resaltó Solá, que afirmó que, en definitiva, el Mercosur se encuentra adormecido. Agustín, vamos contigo en primer lugar. Tú querías que volviéramos a estas novedades del Mercosur. Sí, a ver, usando un poquito la metáfora del canciller Solá de si el Mercosur es un matrimonio, yo creo que lo que es el Mercosur es un matrimonio donde la pareja cada vez comparte menos tiempo en común, tiene menos actividades en común, no tiene división del dinero, no tiene nada, cada año que pasa ni comparte ni los amigos, ni el tiempo libre, ni el trabajo. Fue siempre un matrimonio arreglado, Agustín, nunca fue un matrimonio. Y de repente una de las partes dice, uno dice, che, tenemos que hacer algo porque esto no está funcionando. Y el otro se pone en personaje y dice, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿No crees en este matrimonio con el amor que nos tenemos? Claramente el Mercosur en los últimos 20 años es mucho menos importante para los países que lo integran que a fines de los 90. Y estoy hablando en números concretos, en plata, en cuánto depende los países entre sí, cuánto comercian entre sí, qué proporción del comercio de Uruguay, de Argentina, es dentro del Mercosur y qué proporción es afuera. El Mercosur no es que está adormecido ahora. El Mercosur viene totalmente estancado y adormecido hace por lo menos 2 décadas, acompañado por una retórica romántica, voluntarista y prepotente de los socios grandes, que es lo que más o menos hace que esto siga como siga. Yo creo que lo que está pasando en el Mercosur en los últimos meses, fruto de la postura de Uruguay y de la postura de Brasil, para Uruguay, que es de los 4 socios el que más necesita con mayor urgencia por su tamaño, por su nivel de desarrollo, por distintas razones, que más tiene más necesidad de abrirse, es una buena noticia. No, es muy difícil saber qué va a pasar, no necesariamente va a pasar algo bueno, pero es la primera vez que hay la sensación de que algo, desde el punto de vista de los intereses de Uruguay, algo puede pasar. Y bueno, de ahí lo que hay, creo que lo que se queja, y yendo a lo concreto de lo que se queja el canciller Solá, es que Brasil, y en particular el Ministerio de Economía, en Brasil hay 2 posturas bien marcadas de la Cancillería y del Ministerio de Economía, está un poco metiendo pechera, metiéndole pesada, que es lo que hace Argentina con los más chicos que con Uruguay, por ejemplo. En este caso, Brasil aparentemente el gobierno resolvió que la postura oficial es la del Ministerio de Economía, es la de Guedes, es la más aperturista y no la de Cancillería, y un poco se queja de eso. Veremos qué va a pasar, creo que es muy difícil de saber qué va a pasar, pero yo
creo que es una buena noticia que haya un poquito de disrupción en este Mercosur tan estancado. Escuchábamos al economista Iturralde, ahora habla el contador Budiño. A mí cada vez que Emiliano me presenta como contador me da como cosita porque soy un contador de los bastante raros, digamos, no muy de cifras. Bueno, ¿cómo te presento entonces? ¿Qué digo? Pero no reniego igual, digamos, de mi formación y la sigo usando y sin duda me orienta a algunas lecturas de estas cosas desde esa formación, sin duda. Y ahí lo que uno siempre ha visto en el Mercosur es eso de que termina siendo solo un tema de negociaciones dentro del Mercosur para, digamos, los intercambios comerciales dentro del Mercosur y muy poco para la negociación afuera, ¿no? Es decir, el Mercosur nunca jamás logró, creo yo, negociar absolutamente nada hacia afuera, digamos, ¿no? Bueno, decir, como nada no, pero más bien poco. O sea, capaz que ese es el Sí, exacto. Acuerdos comerciales me refiero a Mercosur otros países o Mercosur otros bloques. Siempre ha sido como un gran debe, digamos, de esto, ¿no? Y no sé, Agustín debe tener la lista. Ha habido acuerdos, sí, por supuesto que ha habido, y recientes, incluso algunos recientes. Bueno, está toda la negociación con la Unión Europea que se complicó de los dos lados, ¿no? Se complicó de los dos lados. Estaba pronta para ya sellarse y firmarse y por ahora sigue ahí en el freezer. Pero sí es como dice Gabriel. A ver. Sí. Yo creo que sí es como dice Gabriel, de los objetivos del Mercosur, que uno principal era ser una plataforma con la cual ir al mundo con más peso. Es un fracaso como se lo mide, porque los acuerdos que se lograron fueron muy relevantes. Y el único acuerdo importante que se negoció fue este, que comentaba Emiliano, el de la Unión Europea, que fracasó en la orilla. O sea, no hubo ningún acuerdo del Mercosur que moviera la aguja. Nada de lo que hizo el Mercosur como bloque hacia afuera en los últimos 15, 20 años mueve la aguja. La realidad es que desde afuera en el mundo el Mercosur casi no se reconoce. Esa es la realidad. O sea, se habla de la Unión Europea, se habla del NAFTA, se habla de algún otro tipo de acuerdo de los países asiáticos, pero no se habla del Mercosur. Bueno. Eso es una muestra de que el Mercosur no está teniendo incidencia ninguna. Evidentemente se necesitan cambios. Vuelvo a Gabriel porque lo interrumpimos y después seguimos. Y el otro punto de la reflexión tenía que ver con aquello de que al final era solo coyuntura ideológica de los países, que a veces se plantea como algo de menosprecio, pero es la realidad. Es decir, volvemos siempre a que la política reina en estas cosas, y está bien que se reine y que se alineen ideológicamente países, ¿no? Es decir, el Mercosur surge en los 90 con una alineación ideológica de países, en un momento tuvo una alineación ideológica en otro sentido, y hoy se da una división y alineaciones que pueden tener que ver con ideología, y eso no está mal. Digo esto porque en algunas circunstancias se ha hablado de, no, el Mercosur al final es solo una unión de un montón de presidentes amigos y que en realidad solo se sostiene por eso, y tiene sentido, porque el comercio también tiene que ver con esas decisiones políticas e ideológicas, y entonces ahora se empiezan a ver esos juegos y esas lecturas que son sustancialmente políticas y no solo económicas. Bueno, lo que se empieza a ver por primera vez, veamos a ver qué pasa en el futuro, es que los pequeños, en este caso Uruguay, son la piedra en el zapato que se está poniendo, una piedra media grande y molesta. Pero con la diferencia de que normalmente era Argentina y Brasil los que se estaban alineados contra los pequeños. Y ahora Brasil está en una política, no sé cómo llamarla, si liberal, por lo menos lo consideran ultraliberal a su ministro de Economía, y entre Bolsonaro y Argentina no hay ni un poquito de química, como dicen en las parejas, ya que estamos refiriéndonos a la metáfora del matrimonio. Igual a los argentinos no se les da la metáfora últimamente, ¿no? Últimamente no se le da con nada. Y tampoco es feliz de ninguna manera, si querés llegar a algún tipo de acuerdo, las declaraciones del canciller argentino, ¿no? Estamos hablando de la entrevista que dio a Ulobo, porque si ya lo tenían enojado a Bolsonaro y compañía, desde que Bolsonaro... Bueno, ustedes saben que Bolsonaro habló mal de Fernández está de punta con Bolsonaro, y ahí me parece interesante el papel que puede jugar Uruguay en todo eso. Paraguay yo que lo veo perdidísimo también en este lío, perdidísimo. Uruguay se plantó bastante fuerte, a pesar de que Argentina quiso meterle la pesada, quiso decirle andá chiquito, no molestes, y me parece que está bien que se plantee fuerte, lo que no significa que tengamos buenos resultados. La verdad que si vamos a ver la historia del Mercosur, los resultados han sido realmente paupérrimos siempre. No, que me corrija Agustín, que sabe este tema, pero no hay
resultados de acuerdos o de negociaciones que hayan favorecido al bloque. De hecho, nos han hecho perder oportunidades individuales muy importantes. Entonces Uruguay ahora dice, vamos a negociar con China, le guste o no le guste, vamos a hacerlo. Otra cosa Corea, que salga. ¿no? En primer lugar, parecería Corea del Sur. Ese es el primer entendimiento que está en la agenda, Agustín. Sí, creo que sí, creo ese hito de que Uruguay anunciando que va en una cosa que creo que hay buenos argumentos para sostener que está en la legalidad del Mercosur, pero es discutible. Es una cosa que no queda claro en este Mercosur, que es muy oscura la normativa, no se cumple, depende mucho de los humores, de la prepotencia de los grandes. Uruguay dice, miren que yo voy a hacer esto, tomo un riesgo, algo que tiene riesgos, pero un poco también sacudiendo un poquito la mesa, diciendo, muchachos, yo esto lo voy a hacer porque lo preciso como el agua, y esto no implica que me vaya al Mercosur, yo quiero seguir acá. Y bueno, y ahora estamos en particular de Uruguay viendo las reacciones de los demás. Creo que la política comercial de Brasil hoy en día es una buena noticia. Brasil tiene una inestabilidad política que puede implicar un cambio político en 2022, o por qué no antes en Brasil, y eso puede cambiar todo. Creo que hay una ventana de oportunidad para Uruguay de tratar de mover la agenda como no se ha movido en materia de inserción internacional, de concreción de acuerdos, como no se ha movido en 15, 20 años. Creo que hay una oportunidad, una ventana de oportunidad ahora que hay que tratar de explotarla al máximo. Y como decía Karina, esto no quiere decir que va a haber resultados, no quiere decir que hay riesgos en esto, pero yo creo que hay riesgos que es muy razonable asumir por las oportunidades que también se presentan. Teresa. Estoy acá, menos mal. Está, sí, te vemos perfectamente. Bueno, menos mal, qué suerte. Pasa que como sos argentina, viste, no genera algún problema. Tengo doble nacionalidad. Tenemos de confianza, te vas a tirar con Bueno, yo voy a decir que Perón decía que el final del siglo XX nos verá unidos o dominados. Sus seguidores, obviamente, o sus presuntos seguidores, no hicieron nada para cumplir con ese precepto, ¿no? Porque justamente, es decir, seré argentina, pero no tengo por qué estar de acuerdo con las piedras en el zapato que pusieron a la unión del Mercosur, al Mercosur desde el principio, los gobiernos, sobre todo los gobiernos kirchneristas, ¿no? Creo que han sido aquellos que más piedras en el zapato han puesto para la unidad de la región, ¿no? Con una política muy para adentro, muy proteccionista, muy siglo XIX, realmente muy complicado. Pero yo quería referirme, porque ya más o menos el diagnóstico, muchas de las cosas de la situación del Mercosur se dijo ahora, yo quería referirme a que yo no soy de las que creo que en el tema del comercio pese tanto lo ideológico. Es decir, en todo caso, está pesando dentro del Mercosur porque, obvio, están en las antípodas lo que puede ser Bolsonaro con lo que puede ser Fernández, pero no por las mismas razones de izquierda y de derecha, sino por otras razones más distintas, ¿no? Porque no hay nada peor que el enfrentamiento entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda, es terrible. Pero yo creo que lo que sí pasa es que en realidad no se sinceran las relaciones comerciales. A ver, todos los países del Mercosur comercian con China. Todos los países del Mercosur comercian con Estados Unidos. Comerciamos con los Emiratos Árabes. Que a ver, digamos, y Argentina también. Pero te pregunto, en realidad nosotros podemos comerciar, el problema es generar acuerdos de libre comercio. Yo no estoy, pero yo no estoy hablando, yo sé la diferencia entre comerciar y un acuerdo con libre comercio, y justamente si tuviéramos acuerdo de libre comercio, comerciaríamos más, está claro, porque habría aranceles más bajos o no habría aranceles, es decir, todo eso lo entiendo perfectamente. Yo a lo que me refiero, que el argumento de que los problemas vienen por el lado de lo ideológico, de lo político, a mí no me cierran en la medida en que para el comercio no hay es decir, no se deja de comerciar con una dictadura, no se deja de comerciar con algo tanto, ¿alguien duda que los Emiratos Árabes son una dictadura? ¿Alguien duda que China es una dictadura? Entonces, realmente me parece que es como que los ejes de la discusión
no sé por dónde van, pero seguramente no van por lo ideológico, van por Pero otro van lado. por lo ideológico de cada país, van por el proteccionismo argentino típico del que hablábamos. Pero lo ideológico no en relación a con quién comerciás, sino No, lo de acuerdo, estoy de ideológico acuerdo, en de relación a cómo planteás la defensa, entre comillas, o no defensa de tu producción y de tu comercio, que es bien De acuerdo. distinto. Me parece que no tiene que ver con quiénes comerciamos, tiene que ver con cómo se encara el vínculo del comercio internacional. Y ahí es donde me parece que hay actitudes que van por fuera, digo, uno cuando estudia, bueno, yo soy socióloga, ¿no? Y uno habla de la racionalidad de los actores. Y a mí me parece que es justamente si hay algo que no prima en las conductas que ha tenido los distintos gobiernos que han pasado a lo largo de la historia en Argentina y también en Brasil y en alguna medida también en Uruguay, pero menos, en cuanto a la racionalidad de los actores políticos en términos de las conveniencias o no de constituirse en serio como bloque y avanzar como bloque. Yo no tengo, porque a ver, Argentina es un país grande, Brasil ni que hablar, bueno, Uruguay ni que hablar, que le conviene el bloque por su tamaño y por su dimensión. Pero el tema es que me parece que la racionalidad no está ahí. ¿Dónde está la racionalidad de no compartir esto de nos encontrará unidos o dominados? Yo comparto bastante lo que dijo Teresa. Primero, creo que las relaciones internacionales son mucho más sobre intereses que sobre ideología. Exactamente. Históricamente. Y sí, son más mucho allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, pero son así. Punto. Tal cual. Son mucho más dependientes de Maquiavelo que estos intereses. Y esto es de sentarse en una mesa y tratar legítimamente de cada país de defender lo mejor de sus intereses para sus empresas, su ciudadanía, sus trabajadores. Ahí yo creo que yo estoy de acuerdo, si esto fuera en el terreno de lo ideal, ¿qué me gustaría, qué modelo de inserción internacional me gustaría para Uruguay? Me gustaría un Mercosur realmente, un mercado común donde circulen los bienes, las personas, las empresas libremente, realmente un gran mercado, como decía el nombre integrado. Luego de eso hacer una zona de libre comercio de América del Sur o de América Latina, ¿por qué no de todas las Américas? Y después de eso ir a buscar tratados de libre comercio con los grandes bloques, como bloque, o como Mercosur, o como algo más grande, ir a buscar acuerdos de libre comercio con los grandes bloques, con Europa, con China, con Estados Unidos. Ese es mi ideal, pero lamentablemente Claro, pero me para permitís Uruguay, una pequeña interrupción, Agustín. Por eso sí, es que yo hablaba de la racionalidad de los actores. Porque en realidad, desde el punto de vista ideal, lo miramos y decimos, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que no entendamos que unidos o dominados? Y sin embargo, como aspiración me parece perfecto, pero lo que creo que llegamos a un punto es que como país debemos dejar de mirar tanto lo que nos gustaría, las cosas, como este tema, cómo nos gustaría que sean y asumir más cómo son, cómo es Argentina, cómo es Brasil, cómo es Estados Unidos, cómo es la Unión Europea, y bueno, y dado cómo son los demás, tomarlo como en un examen, dato de la letra, hacer nuestra propia estrategia dado esa información. Y en ese sentido, que hay alguna lucecita de que algo pueda pasar. Porque de hecho, todo esto que estaban hablando, que estoy de acuerdo con ustedes, no es lo que aparece en la discusión entre los países. No están diciendo no quiero a China, ni quiero a Corea del Sur, ni... Si Argentina tuviera un buen acuerdo con China, lo haría. ¿Con China o con Corea del Norte? A ver, no es ese el problema. El problema es acá la típica del Mercosur de quién es el enano más grande. No quiero, somos países enanos todos de alguna manera, no Brasil, pero bueno, está mal económicamente. Y ahí hay una pica muy complicada de superar entre Argentina y Brasil, y por eso estoy de acuerdo con que Uruguay hace bien en pararse firme, más allá que después tal vez no dé resultados. Como no ha dado resultados los últimos, ¿cuántos años tiene Mercosur? ¿35 o 30? Bueno, ha sido así. Interviene en esta tertulia a Gustavo Calvo, que que ustedes conocen de las tertulias de análisis internacional y que conduce acá en Radio Mundo martes y jueves en la tarde, La Hora Global. Gustavo Calvo dice, Uruguay y Corea tienen economías totalmente complementarias. Va a ser el primer acuerdo y le va a doler al sector agrícola argentino. ¿Qué decís tú? ¿Ves este pronóstico así, viable, Agustín? Creo que sí. Lo bueno de priorizar Corea en un país como China es que, bueno, la dimensión... China tiene varias complicaciones, una de dimensión y de escala, pero sobre todo una geopolítica que tiene muy preocupado a Estados Unidos y a Europa de entrar, obviamente, en los TLC. Hoy en día hay una cantidad de cosas, de compras públicas, de tecnología, de normas. Entonces, creo que es
de vuelta, si se puede elegir, creo que es mucho más razonable elegir algo como esto que nombraba Calvo, una economía no tan continental, aunque muy grande, y claro, y muy complementaria, muy basada en tecnología, en bienes industriales que Uruguay no produce y ya los importa absolutamente todos. Después, Guillermo dice, ¿olvidan que fue Macri, presidente de Argentina, el principal negociador del TLC Mercosur-Europa? El cambio de rumbo en Argentina con Fernández, que está en contra de la apertura, demuestra que hay cuestiones ideológicas de fondo, sin dudas, acerca de la visión país. ¿Comentarios? Sin duda. Sí, pero en el comercio... Pero es lo que decíamos, para adentro. Las ideologías de los países del Mercosur, no necesariamente las ideologías de los países con los que queremos negociar. Exactamente. Después, vuelvo a... También creo que eso es un síntoma, Emiliano, de un país con problemas políticos importantes. En la mayoría de los políticos, la política internacional de los países, es mucho más estable, mucho más política de Estado y no varía tanto. De hecho, la postura de Uruguay ha cambiado en el matiz, quizás un poco en la agresividad del gobierno, pero lo que no, pero estaban pidiendo lo mismo desde hace tiempo. El del gobierno del Frente pidió a gritos el tema y hubo unos enfrentamientos terribles entre el gobierno del Frente y Argentina. Esté tan ideologizada la política exterior, creo que es verdad lo que dice el oyente, sin duda que en Argentina es así, pero creo que es más un problema que otra cosa. Lo que pasa es que es uno de los tantos problemas que tiene Argentina. Y vuelvo con Gustavo Calvo, porque tiene un segundo apunte. Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou están haciendo lo que tienen que hacer. Argentina pagará un precio si se abre, un precio doloroso. Uruguay ya pagó ese precio cuando tecnificó su agroindustria, dice. Eso es bien interesante. Yo creo que una de las cosas que no tenemos todavía total conciencia es que en Uruguay el precio de la apertura grande se pagó en los 90, con la apertura unilateral, con el Mercosur, con la irrupción de China en nuestra economía, que se pagó en muchas industrias, sobre todo la industria textil, es probablemente la que más lo pagó en materia de industria, de puestos, pero ya está pago. En buena medida nosotros estamos en una situación donde ya pagamos el grueso del costo, puede quedar algún costo para pagar, pero el grueso ya está pago y no tenemos todos los beneficios. Entonces estamos en una situación muy incómoda porque ya generamos una reconversión industrial, se perdió algunas industrias, pero no tenemos todo lo que deberíamos haber ganado por esa apertura. Y por eso es que Uruguay, dentro del Mercosur, es el que tiene más clara la visión de hacia dónde quiere ir. Gabriel, ¿y cerramos? No, yo completamente alineado con las cosas que se fueron diciendo, ¿no? Creo que de lo único que no hablamos fue del tema de la regla del consenso y del veto y la realidad es que cuando estas uniones son así como muy, muy pequeñas, la realidad es que las cosas o se hacen por consenso o se rompen, porque es muy difícil pensar en que uno puede votar estas cosas y tomarlas por mayoría cuando tenemos un Mercosur donde hay dos actores de un peso económico enorme, un actor prácticamente inexistente en estos temas en este momento, que es Paraguay, y Uruguay tratando de meter mella. Entonces, en realidad, a pensar lo que se puede hacer simplemente por votación es ridículo, y creo que hay un juego simplemente de medios cuando se sale a decir de si hay veto o si esto hay que resolverlo por consenso. Sí, estamos esperando. ¿Cómo va a reaccionar Argentina a eso, a esa fuerza que se le está poniendo? Y bueno, ahí es la duda de cuáles van a ser los siguientes pasos, y me quedo con la reflexión de Agustín de que parece haber luz al final del túnel para Uruguay, por lo menos. Sí, es un enigma interesantísimo lo que está ocurriendo ahora. Lo que ha pasado desde que Uruguay hizo el anuncio, desde que tuvo lugar la cumbre de traspaso de la presidencia pro tempore, ¿no? ¿Qué movimientos se están dando? En teoría, bueno, Brasil ahora está al frente del Mercosur en este semestre. Brasil debería dirigir este asunto. Y la pregunta es, ¿se va a negociar? ¿Se va a buscar una fórmula que contemple las dos aspiraciones, la de Brasil de bajar el arancel exterior común, la de Uruguay de que se pueda negociar con terceros? ¿Se va a buscar un entendimiento para que, por ejemplo, lo de Uruguay salga avalado por los demás? ¿O eso no va a funcionar y Uruguay se va a alargar por su cuenta y va a presentar algún hecho consumado? Esta historia también continuará. Enseguida retornamos a la tertulia con el cierre y yapas, una por cada integrante de la mesa.